like a Hellcat. Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar qué significan todos estos números y letras que tienen las llantas alrededor. Muchos de ellos significan como qué tipo de llanta es, qué rin es. También unas son muy importantes como para saber qué tan vieja es la llanta, para qué tipo de clima son las llantas y también cuánto hay que echarle a la llanta sin dañarla. Vamos a empezar con los principales, que son estos. Este número de aquí, el primero, es cuánto mide la llanta de aquí hasta aquí en milímetros. Como esta mide 285. Luego el siguiente número antes de la R es 45. Este es el nivel de aspecto a la llanta, como te dice qué tan ancho es esto, porque a muchos les gustan de perfil chicos y traen unos rines grandes, y eso es lo que significa este número. Este número de aquí después de la R significa el tamaño del rin. Entonces, si tu camioneta trae, como esta trae rines 22, tienes que encontrar unas llantas que le queden rin 22 para que queden bien. Este de aquí es el número de peso. Este cambia dependiendo de la camioneta o del carro. Este significa cuánto peso le puedes poner a esta llanta en sí. Y el número de aquí, o la letra más bien, significa la velocidad que aguanta a ese peso. Esto que está aquí después de DOT, esta es los que inspeccionan las llantas, el número de fábrica, también el tipo de llanta que es. Esta es más información sobre la fábrica y qué tipo de grupo salió. Y lo que nos importa es esto que está circulado, si lo pueden ver. Esta llanta fue hecha en la semana 32 del año 2021. Entonces tiene como alrededor de 3 años a cuando grabo este video. Así que todavía está recientemente, no nueva, pero no hace falta cambiarla. Muchas de las llantas después de los 5 años empiezan a partir si no están bien cuidadas, y ya a los 10 años ya, aunque estén bien, normalmente se requiere cambiarlas por precaución. Esta llanta, como podemos ver, tiene el sol, la lluvia, la nieve. Esta es una de toda temporada. Hay algunas que solamente tienen el sol, o si tienen una montañita de nieve son que son de todo terreno o que son para la nieve también. Es muy importante que te fijes en esto si vives en áreas que cambia el clima bastante. Como se puede ver, esta tiene como partiditas aquí para que se agarre donde está resbaloso, así que es de toda la temporada. Este de aquí es el PSI de cuánto aire le puedes poner a la llanta. Este es 50 PSI, pero es en aire frío, o como cuando está haciendo mucho frío, este es el máximo. También este tiene el número de libras que puede cada llanta, pero sugiero que mejor te bases para lo del peso en lo que está en el código de la puerta.